Pues buenas noches, bienvenidos al segundo capítulo de este libro que es Muchos cuerpos, una misma alma, y es George, el control de la ira. Iniciamos. El control de la ira es una de las técnicas que podemos aprender ahora para evitar repeticiones de la violencia en nuestras vidas venideras. El siguiente caso clínico es el de un hombre al que traté antes de empezar a hacer progresiones con con algunos de mis pacientes. Si hubiera podido descubrir lo que reservaban los años que tenían por delante, quizá su terapia se habría desarrollado con mayor rapidez. George, ahí está un poquito complicado, George Skulnik hacía todo lo que estaba en su mano para autodestruirse. Pese a sus antecedentes de infarto del miocardio e hipertensión, tenía sobrepeso, fumaba como un carretero, trabajaba en exceso y cancelaba vacaciones a última hora. ¿Te suena esto algo parecido? Ya en este mundo que vamos tan deprisa, de repente se nos olvida que merecemos descansar. Y el merecimiento del descanso te habla de la energía femenina, porque la energía femenina es la que te permite recibir. Si estás en energía masculina, eso te permite hacer. Entonces, hay que analizar también esta persona estaba demasiado cargado con energía masculina. Recuerda que energía masculina no depende del sexo que tú eres. Estás hecho 50% mamá, 50% papá, y entonces esa es la energía que circula por tu cuerpo. Entonces, esta persona, justo el no darse vacaciones y el trabajar en exceso, el fumar y todos los síntomas que está manifestando. Te hablo de síntomas porque sabes que soy biodescodificadora y como biodescodificadora es a lo que me dedico a observar, a ver y a diagnosticar la lógica biológica de este conflicto. Entonces, ya sabes, si a ti te sientes a gusto recibiendo, es energía femenina y darte permiso. Si no te sientes muy bien recibiendo y nomás quieres hacer, hay que hacer un balance y eso después lo platica. Dice, continuamos aquí. Ok. Y se medicaba de manera irresponsable, ya que a veces se olvidaba de tomarse las pastillas que le habían recetado al cardiólogo y luego, para compensar, se tomaba demasiadas de golpe. Y ya había sufrido un infarto de gravedad y era muy posible que lo aguardara otro infarto posible. El infarto tiene mucho que ver con el quererme morir, el no sentirme amado. El corazón en la biodescodificación significa la casa, el hogar, donde yo me siento amada. Entonces, si hay un infarto, hay un exceso. Yo quiero dar un exceso pero bueno, eso es otro caso. Su cardióloga, Bárbara Tracy, le recomendó que me fuera a ver más para poner en práctica técnicas del control del estrés. Cuando George es duro de pelar, me advirtió, prepárate para sus arrebatos. Y así fue como aterrizó en mi consulta con su esposa, una señora de unos 45 años de edad que iba demasiado arreglada para una mañana de Miami y que clavó en mí lo que me pareció una mirada de súplica. Betty se queda en la silla de espera, anunció George, por si la necesita. Sí, no le importa. Si no le importa, le pedí con delicadeza, volviéndome hacia ella. En absoluto, contestó. Me miró por una vez, sí, suplicaba, salió de la habitación y cerró la puerta. George era un hombre bajito y corpulento que parecía fuerte y tenía unos brazos enormes, una barriga exagerada y unas piernas cuya flaqueza sorprendía. Su cara rechoncha tenía un aspecto robicudo. Se le habían reventado los capilares en torno a la nariz y lo que denotaba un abuso de alcohol.
Calculé que tendría unos 60 años, aunque resultó que era solamente 52. Ay, aquí como biodescodificadora me cuesta mucho trabajo leer los conflictos del cuerpo y no dar un diagnóstico o no compartirte lo que significa todo este rollo. De hecho, estuve compartiéndote en la red de TikTok temas de la grasa, qué significaba hacer una barriga hacia adelante. El hacer una barriga hacia adelante y acumular grasa hacia el frente es que continuamente me siento atacada, continuamente me siento atacado. Entonces, el cuerpo dice, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo ayudo para que se defienda? Entonces, forma una panza grande con grasa, que la grasa significa protección y mayormente esa grasa es dura. La grasa dura habla de protección, entonces, ¿cómo lo ayudo a poner una barrera con esos ataques formando una barriga muy grande? Eso es grasa dura, grasa aguadita es otra cosa y tiene otros más, otras cosas que puedo platicarte, pero vamos enfocándonos en el libro. Dice aquí, ¿usted es el médico de las reencarnaciones? Afirmó, lo aseguraba, no lo preguntaba. Pues sí, y no me creo esas chorradas. Sí, si lo que quiere es ponerme nervioso, no lo consiguió. Como la mayoría de la gente, la doctora Tracy dice que para practicar una cosa que se llama terapia de regresión, sí, suele provocar que el paciente vuelva a vidas anteriores. Eso es un gilipo. Se detuvo antes de terminar la palabra y levantó la mano. A ver, entiéndame. Yo estoy dispuesto a todo si sirve para que no tenga otro ataque. Resulta que en cierta ocasión, George le había contado a Bárbara una experiencia de muerte cercana. Durante el infarto del miocardio había sentido que salía de su cuerpo, se elevaba y se dirigía hacia una nube de luz azul. Qué interesante que mencione luz azul. Normalmente la luz azul, como azul cielo, se le conoce como la luz de Cristo, la luz crística. Entonces, qué interesante que voló hacia ese entonces, ¿no? Se desprendió su cuerpo y vio esta luz de nube azul. Mientras flotaba, le sobrevino una idea. Todo iba a tener un final feliz. Saberlo le sirvió de bálsamo y quiso decírselo a su familia. Desde un punto de observación privilegiado, veía a su mujer y a sus dos hijos, todos ellos muy nerviosos, y le entraron ganas de tranquilizarles, pero no pudo. Solamente volvió para ver su propio cuerpo unos instantes y cuando les miró de nuevo se dio cuenta de que no les prestaba atención. Era como si hubieran pasado varios años desde su muerte. Aquella experiencia le convenció para acudir a mí. ¿Por qué no decimos qué hacemos cuando sepa más? Voy a volver a leer porque aquí está un poquito complicado. ¿Por qué no decimos qué hacemos cuando sepa más cosas sobre usted? Propuse. La doctora Tracy me ha contado que tiene una empresa. Construcciones Skulnik. Estamos especializados en fábricas, almacenes, edificios y oficinas. Seguro que ha visto, nuestros muebles están por todo Miami. Efectivamente, los he visto. Me provoca muchos quebradazos de cabeza. Prosiguió. La presión es constante. Si no superviso todas las obras yo mismo, es una presión constante. Si yo no superviso las obras yo mismo, siempre hay alguien que mete la pata. Entonces, ¿qué pasa? Sus ojos se iluminaron. Que me cabreo. La ira era, según me habían adelantado Bárbara, lo más peligroso para George, un cuchillo que apuntaba directamente a su corazón. Hábleme de la rabia, le pedí. Es que pierdo el control y me da por chillar. Me pongo rojo como un tomate y noto que el corazón me va a mil como si fuera a estallar. Se le aceleró la respiración solo de contarlo.
Me entran ganas de emprenderla a golpes con alguien, de matar a alguien. Me pongo como un loco. ¿Y qué sucede cuando está con su mujer, con su familia? Pues igual o peor incluso, a veces alguien del trabajo me pone de malas y me tomo un par de copas de camino a casa. Cuando llego voy buscando pelea. Que la cena no está lista, toma, que no has hecho los deberes, pumba, bajo la cabeza bajó la cabeza para mirarse las palmas de las manos. Me tienen un miedo tremendo, no les pego ni nada, claro, pero puede que un día, muy bien, a lo mejor podemos averiguar de dónde sale esa rabia. George levantó la cabeza. De mi padre, supongo. También le daba por chillar y además bebía. Esa podría ser la explicación, repuse, pero puede que haya algo más. Algo que me sucedió en otra vida. Me encogí de hombros, tal vez. ¿Y cree que una regresión me ayudaría? Creo que es importante para usted, sí, aunque también puedo ayudarle con la psicoterapia tradicional, si es que lo prefiere. Como ya ha pasado por una experiencia de la muerte cercana, tengo la impresión de que no le costaría experimentar una regresión. Y si le resulta desagradable o doloroso o demasiado intenso, me daré cuenta enseguida y nos detendremos. Esto es una información súper valiosa donde logró no identificar, obviamente la persona ya reconoció que le da mucho coraje, que hay estallidos. ¿Te acuerdas que te dije que la barriga hacia adelante significa sentirse atacado constantemente? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si yo me siento atacado, siempre estoy a la defensiva y cualquier cosita me hace renegar y cualquier cosita me hace gritar. Y a veces aquí, no lo va a decir más adelante, a veces esa ira no es tuya, a veces esa ira justo viene de otra vida o esa ira viene justo de alguien más y tú la traes instalada como un programa en tus células y repites. A esta vida se viene a repetir, a reparar o a resolver. Tú eliges las herramientas, eres libre, justo el Padre nos dio a elegir. Tienes ese libre albedrío, entonces tú eliges las herramientas con las que quieres trabajar y resolver este conflicto que vienes somatizando. En este caso, George, pues trae una ira que lo está matando literal porque ya tuvo un infarto. Ok, continuemos. Ya me está dando un poquito de estos pelitos. Ok, dice aquí, permaneció un momento en silencio antes de preguntar. Utiliza hipnosis, ¿verdad? Sí, sí, estoy hipnotizado. ¿Cómo vas a ver si quiero parar? Usted me lo dirá. ¿Desde otra vida? Exacto. Me di cuenta de que pensaba, sí, claro, por lo que contestó fue, vale, vamos a probar. A través del tiempo escribí lo siguiente. La hipnosis es la técnica principal que utilizo para ayudar a los pacientes a acceder a recuerdos de vidas anteriores. Uno de los objetivos de la hipnosis es, además de la meditación, acceder al subconsciente. En la mente subconsciente, los procesos mentales se producen sin que los percibamos de manera consciente. Experimentamos momentos de intuición, sabiduría y creatividad cuando esos procesos se transmiten a la parte consciente de la mente. Acá hago otra pausa. En la parte de la biodescodificación siempre te hago mención. Hacer consciente lo inconsciente es el 50% de la curación. Ahí es donde tu mente evita el pensamiento rumiante constantemente, que eso es lo que hace que te enfermes, que eso es lo que hace que te estreses. Ese pensamiento constante de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas hace que la mente no descanse y hace que creas tu realidad. O sea, que pienses y tú crees que eso va a suceder y lo creas y lo manifiestas. Entonces la hipnosis es esta situación donde te saco tantito de tu mente para entrar en tu verdadero tú
y sepamos qué es lo que realmente está sucediendo. Ok, ahí va. Entonces, haz conciencia siempre. El subconsciente no está limitado por las fronteras de la lógica, el espacio y el tiempo que solemos imponer, sino que puede recordarlo todo, cosas de cualquier época. Puede trascenderlo, puede trascender lo común para entrar en contacto con la sabiduría que escapa a nuestras aptitudes cotidianas. La hipnosis permite llegar a la sabiduría del subconsciente mediante la concentración con el fin de conseguir la curación. Estamos en estado de hipnosis siempre que la relación habitual entre la mente consciente y la subconsciente se reconfiguran de modo que el subconsciente desempeña un papel más dominante. Consciente, subconsciente, aquí nos hicimos un poquito bolas, un poquito pelotas enmarañadas, pero exactamente cuando estás en la hipnosis, entre tu mente consciente y la subconsciente es que te llevan a un plano a la mitad. Por eso es que también a las personas se les dicen mediums. Ese medium es que estás un poquito arriba de tu frecuencia y la persona que falleció baja su frecuencia y se encuentran a la mitad. Es lo que pasa. Tu conciencia la suben un poquito, el inconsciente le ponen un poquito más de punch hasta que estés en lo neutral y estés consciente, inconsciente de todo lo que está sucediendo. Ahora, la meditación también te incita a que dejes tu mente en blanco, pero no es que dejes tu mente en blanco en sí, sino que te escuches, qué dice tu mente, qué dice tu cuerpo, qué cosas te suceden. Pero ahora, pues esta tecnología, ¿verdad? Nos ha quitado esos momentos de descanso, esos momentos de reflexión. Antes tú ibas conduciendo en la carretera, ponías tu radio y si no se oía el radio, lo bajabas. O te ibas al baño, no llevabas libro, no llevabas nada y eran los pocos minutos que tenías para estar contigo. Y esta situación pues nos ha quitado eso de razonar. Ay, acá estoy grabando. Esto nos ha quitado esos espacios de meditación con nosotros mismos. Entonces ahora nos están invitando a la sociedad también cada día va más a prisa. Todo lo quiere rápido, todo lo quiere sin esfuerzo, todo lo quiere al tornido de los dedos y lleva un proceso, es lo que realmente a veces no podemos entender. Y la hipnosis es una muy buena herramienta que puedes comenzar a utilizar para indagar situaciones que tienes muy guardadas en el inconsciente. Yo refiero que tu cuerpo es como una laptop, donde tú puedes agregar información de donde tú quieras, instalar programas, desinstalar programas, eliminar, no eliminar, guardar, dejar oculto. Entonces, lo oculto a veces no lo queremos ver porque nos lastima, porque nos duele y no estoy lista o no estoy listo para que me vuelva a doler. Entonces el cuerpo humano es tan inteligente y la mente es tan inteligente que genera pequeñas carpetas donde almacena esa información que te duele. Y ahí la tiene guardada y mientras la tengas guardada se va a seguir manifestando de otras maneras inconscientes, como en este caso George, una ira incontenida que no sabe por qué. Alguien más tiene una empresa y le sucede lo mismo que a George, que un empleado se equivoca y no te pasa lo mismo, no te pones histérico, no te pones neurótico, pero él sí, porque trae un programa instalado diferente al tuyo. Es por eso que no todos reaccionamos igual a los mismos eventos. ¿Ok? Espero no te haya desenredado o enredado más. Ahí va. Cuando alguien está hipnotizado, no duerme. La mente consciente se percata siempre de lo que experimenta el sujeto mientras está sometido a la hipnosis. Dice, a pensar del contacto profundo con el subconsciente, la mente puede hacer comentarios, criticar y censurar. El sujeto controla siempre lo que dice. Por supuesto, la hipnosis no es un suero de la verdad. Uno no entra en una máquina del tiempo y de repente se encuentra transformado
a otra época, a otro lugar, sin ser consciente del presente. Puede parecer que para alcanzar esos niveles profundos de hipnosis sea necesaria una gran destreza, pero todos y cada uno de nosotros los experimentamos con facilidad todos los días en el momento en que nos encontramos entre la vigilia y el sueño, lo cual se conoce como un estado hipnagógico. Hipnagógico. Escuchar la voz de otra persona que sirve de guía ayuda a mejorar la concentración y permite que el paciente alcance un nivel de hipnosis y relajación más profundo. El proceso no supone peligro alguno. Ninguna de las personas a las que he hipnotizado se han quedado atrapadas en ese estado. El sujeto puede abandonarlo siempre que lo desee. Además, nadie ha violado jamás sus principios morales y éticos. Nadie se ha comportado involuntariamente como una gallina o un pato. Nadie puede controlar al paciente, que es quien lleva las riendas en todo momento. Aquí en México hay un hipnotista que se hizo muy famoso, muy reconocido por dar show de la hipnosis. Él mismo en ciertas entrevistas ha reconocido que él lo pintan como el showman de la hipnosis para que te rías y te sube al escenario y haces justo como pato, como gallina y haces todo ese show. Pero él comenta que gracias a ese show que él ha estado pues ha dado de giras por varias partes, ha dado a conocer la hipnosis y la ha introducido en la mente del humano para que acepte esa situación a través de la risa, a través de ese pero puede ser utilizado con con mucha seriedad para poder sanar cualquier cosa que tú tengas. Ahora, esto de la hipnosis no es moda, esto de la hipnosis nadie se lo sacó de la manga y salió. La hipnosis tiene siglos y siglos de haberse utilizado y era utilizada por, si mal no me equivoco, si no corríjanme, por los atlantes y por los lemurianos. Ellos tenían la capacidad de la hipnosis, de la telepatía también y el de poder mover cosas solo con la mente. Entonces, si me equivoco, corríjanme ahí, pero tengo entendido que es eso. Entonces, continuamos. En la hipnosis, la mente está siempre despierta y observa lo que sucede. Por eso, alguien que está profundamente hipnotizado y metido de lleno en una secuencia de recuerdos de la infancia o de una vida anterior, puede responder a las preguntas del terapeuta, hablar el idioma de su existencia actual, conocer los lugares geográficos que ve e incluso saber que está en un año determinado, que normalmente se ve proyectado en el interior de los párpados o simplemente como concepto. Normalmente cuando tú estás hipnotizado o cuando recibes, que le decimos canalización, se ven justo así como imágenes que te van llegando como peliculita. Yo las veo aquí. Aquí ellos dicen que en esta parte, pero yo siento que aparecen en esta zona como el tercer ojo y van así pasando muy rápido. Así es como yo lo veo y normalmente quizás así también tú lo puedas ver o se ven letras, o sea, es como, yo digo que es como fotitos. Cuéntame si tú también has visto algo parecido, si has tenido experiencias de esas, si ya te han hipnotizado, why not? Dice aquí, la mente hipnotizada que siempre tiene la conciencia y el conocimiento del presente es la que sitúa los recuerdos de la infancia o de una vida interior en contexto. Si aparece el año 1900 y el paciente se encuentra construyendo una pirámide en el antiguo Egipto, sabrá que se trata de la era anterior al nacimiento de Cristo, aunque no vea las palabras antes de Cristo. También por eso, cuando un paciente hipnotizado descubre que es un campesino que lucha en una guerra en Europa medieval, por ejemplo, puede distinguir a personas de esa vida pasada a las que conozca en la actualidad. Por eso puede hablar inglés contemporáneo
Puede comparar las armas rudimentarias de esa época con las que puede haber visto o utilizado en esta vida, aporta fechas, etc. Su mente actual está despierta, observa y comenta. Siempre puede comparar los detalles y los hechos con los de su vida actual. Es el espectador y el crítico de la película y por lo general también el protagonista. Y todo ese tiempo puede permanecer en un estado relajado e hipnótico. La verdad es súper lindo. Yo tengo una persona con la que hago este tipo de regresiones que le llamamos, no exactamente hipnosis, pero le dicen registros akáshicos, y cada persona tiene su sistema de realizar un registro akáshico, pero exactamente se puede sentir, puedes oler, te lo hablo como experiencia personal, puedes oler el lugar en donde estás, en mi caso yo pude voltear y ver mi ropa, o sea, así, y veía mis manos como eran, volteaba hacia arriba y veía los lugares, así como los lentes que te están usando ahorita de realidad virtual, lo puedes hacer sin usar el lente. Tienes esa capacidad de hacerlo. Obviamente con una guía profesional es mucho mejor. Esta chica la encuentras como Lucinda, se llama Luz con mi ángel. Igual al ratito te la pongo ahí en los comentarios, o si alguien me hace favor de etiquetarla, así la encuentras, @Lucinda, Luz con mi ángel, súper profesional, y ella hace unas regresiones muy hermosas, muy bonitas, que te ayudan a sanar y evolucionar conflictos y temas que tú tengas. Es algo en lo que yo no domino, yo me baso más en los conflictos físicos que tú tengas, a encontrar la emoción, pero ella te puede llevar a la vida pasada donde quizás estés repitiendo eso. Así que búscala, contáctala y dile que vas de mi parte. Vanessa no me recomendó, Vanessa no me recomendó. Para que me ubique, obviamente nos conocemos y siempre nos andamos compartiendo. Dice aquí, la hipnosis lleva al sujeto a un estado con gran potencial curativo, ya que le permite acceder a la mente subconsciente. Si hablamos de forma metafórica, sitúa al paciente en un bosque mágico, en el crecer, dice aquí, en el crecer el árbol, ay, me trabé. Si hablamos de forma metafórica, sitúa al paciente en un bosque mágico en el que crece el árbol de la curación. Y si bien la hipnosis es la que te abre la entrada a ese país balsámico, el proceso de regresión es el árbol en sí, el árbol del que crece el fruto sagrado que debe comer para sanar. La terapia de regresión es el acto mental consciente en retroceder a una época anterior, sea cual sea, con el fin de recuperar recuerdos que puedan estar influyendo todavía de forma negativa en la vida actual del paciente y que probablemente sean el origen de los síntomas que presenta. La hipnosis faculta a la mente para que haga cortocircuito con las barreras conscientes y alcance esa información. Y eso incluye que aquellas barreras que impiden a los pacientes acceder de forma consciente a sus vidas pasadas. Decidimos que acompañar a George hasta ese bosque y que mantendría mi papel de terapeuta, de modo que no influiría en él ni le sugeriría cuáles eran los frutos que podría hallar en el árbol. Para ello, mantendría un tono de voz calmado y tranquilizador que garantizara su comodidad y su relajación, y le haría solo preguntas destinadas a permitirle describir sin esfuerzos y con más detalle lo que viera. Tampoco mostraría sorpresa o haría juicios morales ni ofrecería interpretaciones, sino que le daría instrucciones en momentos determinados y en pocas palabras le haría de guía. Es súper importante que cuando tú acudas a hipnosis o a cualquier terapia, sea una terapia con un profesional, que no agarre las cosas como ¿cómo que le estás cortando la cabeza a tu mamá? ¿Cómo que no, 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 eso no está bien? Tú estás para acompañar, tú eres un guía, cero juicios, bajas barreras, entonces no es una plática con una amiga, con un amigo, que sí te puede decir, no, hombre, manda la fregada, no, hombre, dale ese.
que los amigos pues sí opinan de más, ¿verdad? Pero como profesional no puedes hacerlo, simplemente estás como observador guiando su camino para que encuentre el hilo de la verdad. Ok, continuamos. George se sentó en un sofá pequeño y cómodo y yo me quedé ante él en mi sillón. Relájese, le pedí, cierre los ojos y así empezamos. Ninguno de los dos sabía que iba a encontrar George. Soy posadero, anunció, en Alemania. Estoy tumbado en una cama del piso de arriba. En nuestra habitación estamos en la Edad Media. Estoy viejo. Tengo más de 70 años y estoy muy débil, aunque hasta hace poco era fuerte. Me veo claramente, tengo un aspecto descuidado con la ropa sucia, estoy enfermo, mis brazos, antes robustos, ahora son flacos. Los músculos de la espalda, con los que antes podía levantar rocas, se han atrofiado. Apenas tengo fuerzas para sentarme. Me miró desde una distancia de 7 siglos e inclinó la cabeza. Tengo mal corazón. Su familia le rodeaba. Empezó a hablar de ellos. Me he portado mal con todos. He tratado con crueldad a mi mujer y a mis hijos. Los he tenido abandonados. Me he dado a la bebida y he mantenido aventuras con otras mujeres. Pero dependían de mí, no podían irse por mucho que los maltratara. Montaba en cólera y me ponía violento. Me tenían miedo. Hacía poco había sufrido un ataque, probablemente un infarto, y ahora quien dependía de ellos era él. No obstante, a pesar de los maltratos y del abandono a los que les había sometido, lo cuidaban con pasión y hasta con cariño. Su esposa actual era su hijo en la vida pasada y su hija, su mujer. Aquí es cuando dicen que en las vidas pasadas y en las regresiones, total, todos somos un clan, todos somos un núcleo y todos volvemos a reencarnar en los mismos familiares, simplemente que un día te toca un papel, un día, una vida te toca un papel, otra vida te toca otro, como en este caso, el hijo, o sea, su esposa en esta vida, en su actual vida, era su hijo en la vida pasada. Y su hija era su mujer en esta vida actual, la mujer que lo llevó a la sesión. Entonces dice aquí, esas variaciones son corrientes. Las personas que son importantes para nosotros en la vida, en esta vida presente, también lo han sido en las anteriores. Están siempre a nuestro lado. Así que posiblemente en esta vida tu papá haya sido tu hijo en la otra, o haya sido tu hermano, o haya sido tu hijo, tu sobrino, y en esta vida le tocó ser tu papá, o tu mamá debe haber sido tu hermana, puede haber sido tu hija. Entonces, normalmente siempre convivimos con los mismos, simplemente interpretamos diferentes papeles. Su familia lo atendía infatigablemente y sin quejarse, ya que las secuelas le impedían hacer nada por sí mismo. Con el tiempo, su cuerpo, destrozado por años del alcoholismo, acabó cediendo y su alma empezó a flotar por encima de sus familiares y a observarlos desde lo alto, sintiéndose el culpable por haberlos tratado de forma tan atroz. En ese momento de la muerte del cuerpo, cuando la persona realiza una evaluación vital, y George aseguró que el sentimiento que predominaba era culpa. Ya no ya no cumple ninguna función, su familia se encuentra bien y la culpa solo le sirve de lastre. Juntos repasamos su vida como posadero. ¿Qué lecciones podía extraer de ella? Seguía hipnotizado y seguía en la fonda. Seguía reviviendo los momentos de su muerte. Expresaba las ideas con frases entrecortadas, pero los sentimientos que había tras ellas eran claros y puros. El peligro y la violencia son una gran estupidez, sentenció. Los cuerpos son frágiles y caducos. Hay seguridad en el amor y la compasión. Todas las familias necesitan cuidado y sustento. Yo tenía que haberles sustentado del mismo modo que ellos me sustentaron a mí.
No hay fuerza mayor que la del amor. Me contó todo aquello con la pasión de la revelación. Cuando terminó parecía agotado, así que decidí hacerle regresar poco a poco al presentar, poco a poco al presente para comentar lo que él había visto y descubierto en el pasado. Se fue aturdido y entre paréntesis, la primera regresión siempre es impactante, con la promesa de regresar a la semana siguiente. Cuando se marchó, hice una anotación. Veo aquí plantadas unas semillas de lo que será el futuro de su vida actual. Otro infarto, más malos tratos, un patrón similar. Va a aprender una lección. Me quedé esperando con impaciencia el regreso de George. En la siguiente regresión resultó ser un soldado de 17 años que luchaba por su país, Francia, en la Primera Guerra Mundial y había perdido el brazo izquierdo en una explosión y al revivir ese momento se agarró ese brazo con la otra mano y se quejó de que le dolía, pero las molestias desaparecieron, ya que, según descubrió enseguida, había fallecido a consecuencia de las heridas. Una vez más, en el instante de esa muerte, flotó por encima del cuerpo y se vio transportado a otro momento de la misma vida. Ya no era soldado, sino observador, desligado de los hechos que él describía. Era un niño de no más de 10 años que llevaba una vida dura pero tranquila en una granja, con unos padres que le querían y una hermana pequeña que lo idolatraba. En la granja había bastantes animales, caballos, vacas y gallinas. Aquella vida anterior a la guerra no había sido muy rica en experiencias. Me planteé si el dolor del brazo izquierdo estaba relacionado con el infarto que había sufrido en la Edad Media y con el de la vida actual, pero no tenía manera de comprobarlo. A veces resulta sencillo descubrir con una conexión entre las vidas pasadas y la presente, pero en aquel caso no fue así. No me dio tiempo de pensarlo demasiado, porque de repente se puso muy nervioso. Había conectado su vida francesa con otra. Y entre paréntesis dice, se trata de algo poco habitual. Por lo general, una regresión permite volver a una sola vida previa. Si bien el paciente suele repasar distintas épocas y distintos hechos dentro de esa misma existencia. Era un guerrero mongol o quizás tártaro y vivía en Rusia o en la propia Mongolia. No estaba seguro. Hace unos 900 años. Era tremendamente fuerte y un excelente jinete. Y recorría las estepas matando a sus enemigos y acumulando grandes riquezas. Los hombres que asesinaba solían ser jóvenes inocentes, muchos de ellos simples granjeros que habían sido llamados a filas contra su voluntad, como el muchacho francés que acabaría siendo él, que acabaría siendo él mismo con el tiempo. Mató a cientos de personas durante su vida y murió ya viejo sin sentir ningún momento los remordimientos que le asaltaban 200 años después, cuando se convertiría en el posadero alemán. Los demás sufrieron, pero él no, y no aprendió ninguna lección. Ya llegarían en vidas posteriores. En la evaluación vital que hizo siendo posadero fue, al parecer, cuando se arrepintió por primera vez. La experiencia mongola le demostró algo que ya había empezado a entender poco tiempo antes. El descubrimiento de las consecuencias de los propios actos no es necesariamente algo inmediato. Tuvo que pasar por otras vidas violentas, entre paréntesis, no sé decir cuántas, ya que evidentemente solo puedo contar las que él relató, antes de llegar a darse cuenta de lo que había provocado. Aquí yo tengo una historia que te voy a compartir de este tema
Cuando tomé un taller que se llama Sana tu Alma con Abril Méndez, que es una chica aquí de Monterrey, que ella tiene talleres donde tú puedes entrar y tomar curso para hablar con, normalmente su fuerte es que puedas hablar con trascendidos, pero te enseña todo desde sanación, de alineación de chakras, conexión mental, eh, conexión con tus ángeles, hacer cirugías astrales, hay un montón de cosas que ella te enseña. Y entre los talleres finales hablaba de regresarnos a una situación donde tú pudiste haber recibido brujería. No sé si me vayan a censurar esto, ¿no? Pero bueno, entonces ella nos explicaba cómo podíamos hacer la regresión, ella nos iba guiando y cómo nosotros podíamos ver esa situación. Entonces dice, ya tú vas a ver qué fue lo que sucedió, bla, bla, bla. Vanessa vio cómo le cortaba la cabeza a alguien. Y obviamente me puse a pensar, no logré ver el año, pero era como un 500 y algo, pero si era de, pues ha de haber sido un año muy, muy, muy atrás, porque para cortarle la cabeza a alguien con una espada, entonces sí, yo agarré la cabeza de alguien con mi mano y con la otra espada le di por la parte de atrás, así clarito, cómo corté esta parte de la cabeza. Y esta chica te guía y te va diciendo, a ver, pregunta quién es, por qué se hizo, te va guiando en esa meditación. Y tan, ta, 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 en esta vida me dijeron, es tu papá. Y yo, madres, le corté la cabeza a mi papá en una vida. Y yo no lo podía entender porque pues dije, ¿qué tiene que ver la brujería con esto? O sea, y aparte le corté la cabeza y mis compañeros veían, no, pues es que a mí me dieron un pastel, otro decía, no, a mí me dieron de tomar agua y se veía muy turbia, otra dijo, a mí me dieron dinero, así es como la brujería puede llegar a actuar. Me acomodo aquí mi cabellito. Entonces, yo decía, pues no, yo ni voy a dar mi ejemplo, qué oso, o sea, como que me embrujaron por cortarle la cabeza a alguien y la parte se la corté a mi papá. De verdad me asusté muchísimo y era algo con lo que yo no podía, como de cómo en esta vida sería incapaz de hacer algo así, mucho menos mi papá, ¿sabes? Todavía no entendía esto de las vidas pasadas y tal, pero más o menos. Entonces, eh, hoy, actualmente, mi papá tenía una situación en las cervicales. Lo llevaron con un doctor y le dijeron, oye, pues tienes una situación en las cervicales donde se están separando, se están abriendo y justo son las cervicales donde yo vi en esta regresión que le corté la cabeza. O sea, es algo que digo, no lo puedo creer. O sea, y me sentí todavía un poquito más culpable y como que con esa sensación de no, así como George, de que no. Entonces hablé con mi papá y le dije, oye papá, tengo que compartirte algo. Fíjate que en las talleres en donde yo estoy, donde yo fui, pues tuve una regresión y pues vi que te corté la cabeza. Yo esperaba una reacción de mi papá así como que, pero no, fue una reacción amorosa, fue una reacción linda, fue una, o sea, se empezó a reír y me abrazó. No, hija, no te preocupes, ahorita tengo la cabeza bien pegada. Claro que semanas o meses después tuvo que recibir una operación en esa zona, algo delicada, porque se llegó a afectar, eh, ay, se me olvidó lo que va dentro de la columna, se me fue la palabra. Eh, Se me fue, ahorita regreso. Pero sí, entonces pregunté que qué más podía hacer yo para resanar esa situación de vidas pasadas y pues en esta vida me lo pusieron como papá para yo poder obviamente resolver esa situación de odio y de venganza por haberle cortado la cabeza en esta vida, en la vida pasada y pues hoy jamás, ¿verdad? Hoy lo amo y es mi papá, entonces o sea, resuelves esas situaciones y te vuelven a poner como lo plantea aquí el libro. Y él, aparte, pues también tenía asuntos que resolver. Ahí le dijeron, tienes que hablar y perdonar a tu papá eh, para sanarte de raíz, por así decir. Entonces, en ese proceso está.
Pero bueno, te lo comparto, es algo muy personal, pero que yo lo viví, nadie me lo contó. Retomamos en el libro. Dice, quizás lo había matado en la Primera Guerra Mundial como castigo por la vida violenta que había llevado como guerrero. Quizás el arrepentimiento del posadero no había bastado. Quizá si hubiera cambiado antes de sus actos violentos, no habría vuelto para que la mataran en Francia y habría tenido una larga vida en la granja. Comentamos todo eso y cuando le hice salir del estado de hipnosis, creo que lo que quiso decirme fue que si no hubiera sido tan violento en sus vidas anteriores, no lo sería en el presente. Había pasado de asesino sin escrúpulos a posadero maltratador, después a soldado francés muerto, antes de poder vivir plenamente y por fin a empresario próspero, todavía cargado de ira y con graves problemas cardíacos y de hipertensión. Aquel día hice dos anotaciones. El valor de la empatía. Tuvo que sentir lo que había provocado y el corazón conecta todas las existencias. ¿Cuál sería el próximo paso? En la siguiente ocasión resultó ser un japonés gay de poco más de 30 años que había vivido a finales del siglo XIX. Me comentó que se había enamorado de un chico mucho más joven que él. Tenía la impresión de que no había otra manera de conseguir el amor del muchacho que no fuera seducirlo, así que decidió hacerlo. Llevó a su amado a una habitación y empezó a servirle el licor sin parar, en parte contra la voluntad del más joven. Aquella noche sellaron su amor. El chico se quedó avergonzado y humillado. En su cultura, los actos homosexuales eran deshonrosos, algo prohibido, y se sentía especialmente ultrajado por haber permitido que lo penetrara. Su reacción fue la ira. Se presentó a su siguiente cita con un cuchillo, una espada que hundió en el pecho de George, demasiado débil y demasiado junto para resistirse. Mi paciente murió de forma instantánea. En su evaluación vital estuvieron presentes temas como el odio, la ira, la rabia impulsiva y el alcohol. George se dio cuenta de que tendría que haber sido más paciente. No debería haber seducido al joven, sino que podría haber esperado la llegada de un compañero dispuesto a mantener relaciones sexuales con él. No juzgaba su homosexualidad. Su pecado había sido interferir en el libre albedrío de otra persona al manipular. Aquí voy a hacer una pausa y quiero compartirte sobre el libre albedrío, porque a veces, en mi caso personal, pacientes que llegan, oye, Vane, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a sanar esta cosa? Oye, Vane, ¿cómo puedo ayudar a mi cuñada? Oye, Vane, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo? Tú te puedes ayudar tú. A ti te corresponde ayudarte a ti. Pero si tú haces cosas por el otro, estás violando su libre albedrío. Le estás quitando experiencia que él debería vivir. Estás quitándole, no le estás dando. Yo no digo que no te importen tus familiares, yo no digo que no te importen, pero ellos deben de tomar ese proceso, ese es su libre albedrío. Entonces, al tú interferir, eso tiene consecuencias. Entonces, tú también puedes experimentar, como en este caso, que él abusó de este chico japonés, se sintió ultrajado y fue y lo mató. Entonces, todavía George en esta vida actual está cargando con ataques de corazón y de ira por todo lo que él hizo en sus vidas pasadas. Así que habla bien de ti, ocúpate de ti y créeme que todo tu alrededor va a empezar a cambiar y se va a modificar y no te metas en procesos ajenos, no te metas en la vida de las demás personas, deja que ellos busquen su ayuda, permite que ellos decidan sanar, ¿ok? Continúo. Una conexión más sutil giraba en torno al peso. Pese a toda su fuerza, George estaba obeso.
lo que aumentaba los riesgos de sufrir un infarto. A veces la gente gana peso y lo mantiene como protección contra algo. Suele pasar en el caso de las mujeres que han sufrido abuso o violaciones de forma simbólica. Intentan evitar que se repita el hecho violento. Y eso nos lleva a George, un violador que había sido a su vez víctima de la violencia. Su obesidad parecía provenir de esa vida, no de esta. Una vez lo comprendió, le resultó más fácil ponerse a régimen. Anoté lo siguiente. Su vida anterior le marcó, entre paréntesis, quizás debido a la herida del arma blanca, con una vulnerabilidad cardíaca en el futuro. No podía estar seguro, pero solemos regresar a este mundo con lesiones o debilidades que afectan a las partes del cuerpo donde se produjeron heridas mortales o daños en una vida anterior. En este caso, la relación parecía probable. Aquí quiero hacer otra pausa porque de nuevo en el taller donde entré con Abril, ella nos hablaba, Vanessa tenía la idea que cuando tú te mueres, sales de este cuerpo, sales de este envase y relajas, vives, disfruta en lo que llegas a tu otra reencarnación. Yo no sabía que el alma podía quedarse con estos señuelos. Yo no sabía que si habías sufrido mucho, que si habías tenido ciertas situaciones dramáticas en tu vida, podías venirlas cargando en las siguientes vidas, como en esta ocasión, sus ataques al corazón se debían al apuñalamiento que le hicieron en su otra vida. Y cosa curiosa, cuando yo soy cosmetóloga, estudié cosmetología, y a mi tío, que era el dueño de esa escuela, le gustaba mucho también este tema, que ahora ya se dedica a constelar, ya es un constelador, pero en ese entonces era cosmetólogo, médico y cosmetólogo. Entonces, él hablaba que las partes del cuerpo, o sea, sobre todo personas que tenían lunares grandes en la piel, o lunares rojos o lunares negros, en el cuerpo eran signos de las batallas que habías vivido anterior. Si era rojo, habías sido golpeado y lo rojo de ese lunar era sangre que había brotado de ti. Si eran manchas o lunares oscuros en el cuerpo, es que habías recibido quemaduras. Entonces tu piel en este caso se vuelve color café. Pero eso a mí se me hacía muy normal, pero cuando lo estudié, fue como, ok, el alma sí se lleva esas situaciones dolorosas y las vuelves a enfrentar en otra vida de otra forma. Entonces ella, que le digo, es Luz, Abril se llama, Abril es muy famosa y muy reconocida por eso, por hablar con los seres trascendidos y sanar todo eso. Ay, se me olvida que ya puedo mandar corazones. Se me olvida. Ahorita que Alicia sí salió el live también, pero me acordé de los corazones. Acá estoy grabando en Instagram. Entonces, justo ella hace eso, contacta con tu ser fallecido, si murió de una forma trágica, de una manera dolorosa, y todavía su alma siente y tiene eso incorporado, nos enseña a limpiarlo y a sanarlo y a curarlo para que en su otra vida pues trascienda. La verdad se me hace muy interesante su trabajo y pues yo comienzo a practicarlo como práctica. Ya te avisaré cuando sea toda una pro, pero por lo pronto estoy practicando eso y me está gustando. Ok, continuamos. Llegando a ese punto, George ya era capaz de sumergirse en un estado muy profundo. Parecía que sus experiencias lo torturaban y al mismo tiempo lo inspiraban. Pausa porque voy a tomar agüita. Gracias. Parecía que sus experiencias lo torturaban y al mismo tiempo lo inspiraban. En 1981, cuando mi paciente Catherine estaba en un estado hipnótico profundo, recordando las importantes lecciones de sus vidas anteriores, me transmitió mensajes de unos seres a los que llamó los sabios. Almas más evolucionadas cuyos conocimientos me llevaron
cuando ella me los hizo llegar, a entender de otra manera lo que es la curación. Así pues, decidí preguntarle a George, que estaba ya en un estado muy profundo de hipnosis. ¿Hay algo más? ¿Hay algún otro mensaje para ti? ¿Alguna otra información o revelación que puedas extraer de ese nivel? Anoté al dictado lo que me contestó. La vida terrestre es un don. Es una escuela en la que aprendemos cómo manifestar el amor en las dimensiones físicas en las que existen los cuerpos y las emociones. Es que este mensaje me llega. Pero la escuela tiene muchos patios distintos y hay que utilizarlos. La vida física está hecha para disfrutarla. Este es uno de los motivos por los que habéis recibido los sentidos. Sed buenas personas, divertíos y disfrutar. Aprovechar los placeres sencillos pero abundantes de la vida sin hacer daño a los demás ni a las cosas, como la naturaleza. Cuando se marchó, apunté. Bueno, voy a hacer una pausa porque este mensaje está bastante conmovedor, está bastante acertado. Conforme he ido avanzando y estudiando en esto de la espiritualidad y del conocerme a mí y de la conexión crística, me han llegado y he recibido muchos mensajes así, de esta manera, en libros, en música, en personas que me dicen algo y se mueve el corazón, se mueve algo, se me quiebra la voz y pues me pongo vulnerable porque esos mensajes son hermosos y este de él me gustó, lo voy a subrayar porque este primer mensaje me agrada muchísimo. Espero a ti también te haya llegado a esta conexión. Continuemos, ya que me recuperé. Continuamos. Cuando se marchó, apunté. Al despertarse, George era consciente de que esos mensajes eran muy importantes para él, porque en su vida actual no se divertía nunca y las cosas sencillas son una de las grandes razones por las que nos encontramos aquí. También tenemos patios de los que disfrutar no solo tiene que ser trabajar, no todo tiene que ser serio. Sed buenas personas. Quería decir que fuéramos compasivos y cariñosos en todos los niveles. Es un mensaje hermoso más en esta temporada donde ya se hizo el home office y en el home office pues ya ni siquiera se vuelve tu home, o sea, tu casa ya es tu oficina. Entonces te conviertes en un workaholic y te olvidas de divertirte, te olvidas de recibir, como o sea, la energía femenina es darte, recibir, el descanso es recibir, el darte la oportunidad de divertirte, no solo de trabajar. Es una vida balanceada que normalmente en estos tiempos, yo me imagino que desde atrás, porque aquí está hablando desde 1981, ha sido como que constante el olvidarnos de divertirnos, el olvidarnos de liberar y de sacar a nuestro niño interior y nos enfocamos solo en hacer, trabajar, 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 ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Y te pierdes de ese balance y al perder ese balance, pues vienen las enfermedades, vienen las depresiones, vienen las ansiedades. Entonces, aprender a balancear y este mensaje me pareció brutal, brutal. Ser gentil, ser más gentil y es uno de los aprendizajes que después de estudiar biodescodificación entendí y empiezo a digerir y empiezo a integrar. Ser gentil conmigo y con todo lo que me rodea. Ser más amorosa conmigo y con todo lo que me rodea. Y a partir de ahí es donde me levanto en las mañanas con esa mentalidad. Porque creo que ya muchos de aquí estamos cansados de sufrir, creo que ya es suficiente, ya sufrimos mucho, entonces creo que ahora merecemos trabajar y sentir desde el amor, desde la alegría, desde la gentileza, desde el disfrute. ¿Ok? Continuamos. Cuando volvió para la siguiente sesión, George me habló de un sueño milagroso.
Las dudas que había podido tener sobre la terapia de la regresión se habían disipado. Estaba emocionado, radiante. Los mensajes que había recibido habían adoptado la forma de una persona, un ser espiritual impregnado de la luz azul que había visto en su experiencia de la muerte cercana. Esa persona le había dicho que tenía que quererse más y que los habitantes de la tierra tenían que cuidarse los unos de los otros y no hacerse daño. Había recibido instrucciones, se me contó, pero no podía ofrecer demasiados detalles. Se trataba de instrucciones dirigidas a él. Lo sabía, pero que concernían a la humanidad en todos los sentidos. Tenía que comunicarse mejor, explicar lo que pensaba y lo que hacía en lugar de arremeter sin más contra quien los rodeaban. Tenía más cuidado. Le había dicho el espíritu, no hagas daño a los demás. George me contó que había una jerarquía de espíritus y que él le había visitado. Había una jerarquía de espíritus y que a él le había visitado. A él no era necesariamente, ese no era necesariamente el de más alto nivel. Hay otros lugares y otras dimensiones aún superiores que no pertenecen a este planeta, pero tenemos que aprender las lecciones de los sabios, ya que lo más importante es progresar, me dijo. Y aunque no se trataba de mensajes tan contundentes ni de tan largo alcance como los que me había transmitido Catherine, me conmovieron. Una vez más, era el paciente quien indicaba el camino al médico. En la siguiente regresión de George se hicieron evidentes distintas conexiones. Esta vez recordó que había sido una esclava del sur de Estados Unidos a principios del siglo XVIII. Estaba casada con un hombre especialmente cruel. El esposo de ella, mujer negra de hacía 200 años, era también el padre de George en esta vida presente. En la anterior vida, su marido le pegaba tan despiadadamente que le había roto las piernas y la había dejado inválida. Qué fuerte, ¿no? En esta existencia, en cambio, el padre de George le había dado mucha fuerza y le había apoyado sobre todo durante su infancia, que había estado marcada por una artrosis localizada en las rodillas. O sea, el daño que le hizo el esposo en esa época, que era George era la esposa y el papá actual era su esposo, le había hecho tanto daño en la vida pasada que en esta vida era el papá. Y como papá, pues normalmente eres más amoroso con tus hijos, entonces evitas causarles daño, pero el papá llegó con artrosis en las rodillas. ¿Qué te conté de mi papá? Mi papá en esta vida, o sea, su cirugía de cervicales. Digo, yo no sé a mí qué me pasa. En esta vida no he tenido experiencia todavía, pero cómo va tomando sentido y yo ya lo he vivido y lo he experimentado en carne propia. Ok, dice aquí, sin embargo, en una figura autoritaria y aterradora, dada a ataques de ira como los que más adelante repetiría su hijo, que pronto descubrió que para conseguir cualquier cosa lejos de la influencia del padre, tenía que verles por sí mismo, con lo que se establece un paralelismo evidente con la existencia vivida como la esclava. Justo ahí, padre e hijo, esposa y marido, entonces una vida paralela. La independencia y la fuerza habían marcado la vida de George antes del infarto y siguió aferrándose a ellas, quizá con demasiada determinación. Incluso después de recibir el alta, la lección que tenía que aprender en esta vida era la del equilibrio. Por un lado, debía mantener la autoridad y por el otro, saber escuchar y aceptar sugerencias, además de dar órdenes. Experimentó una breve regresión a una vida anterior de la que apenas vislumbró alguna escena. Era un hombre de la edad de piedra, vestido con pieles de animales
y con las manos y los pies cubiertos de vello. Murió muy joven de hambre. Esa era otra explicación para el sobrepeso que sufría en esta vida, ya que las víctimas de inanición, por ejemplo, los fallecidos en el holocausto nazi, suelen ser obesos tras reencarnarse, pues necesitan los kilos como garantía de que jamás volverán a pasar hambre. Qué interesante este tema, porque justo en la biodescodificación, y como he estado hablando del peso, ¿qué significa el peso? Justo la hepatitis tiene que ver con hambruna. Alguien en el clan familiar falleció por hambre. Las personas que yo te lo digo también como caso personal, yo tuve hepatitis cuando era niña, entonces está hablando de hambruna. Y ahora de adulto, nuestro refrigerador vomita comida. Yo no estoy en sobrepeso, sí tengo unos 10 kilitos arriba, pero no estoy en sobrepeso, digo obesa, digamos. Y mi refrigerador normalmente tiene mucha comida, o sea, hasta tengo que desperdiciar y tirar comida justo por eso. Entonces, todo lo que tengas en exceso te habla de carencia, pero en este caso, la hambruna, cuando tú haces consciente de que un miembro en el clan sufrió de hambruna, tú vas a tener temas de hígado y vas a tener justo tu refri que vomita comida, te va a encantar comprar comida, morir, tener hasta para llevar 3, 4 días, justamente por el mensaje que dice aquí, para garantizar que no vas a volver a vivir hambre, que no vas a volver a pasar por eso. Qué interesante, ¿no? Ok, dice, ordené de forma cronológica las vidas anteriores. Hombre de la edad de piedra, guerrero, mongol, posadero en la Edad Media, esclava paralítica, gay japonés asesinado y francés muerto en el campo de batalla. Evidentemente tenía que haber alguna otra, pero no accedió a ellas durante nuestras sesiones y tal vez nunca tendrá oportunidad de hacer. El espíritu azul le dijo que vemos las vidas pasadas que tienen relevancia en esta. Voy a hacer otra pausita aquí. Porque digo, en mi caminar y en mi despertar espiritual he pasado y he tomado sesiones con maestros de distintas maneras. Dicen que cuando estás listo, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, aquí en Monterrey había un chavo, que no sé si todavía esté, que se llama Gonzalo, y él hacía esto de regresiones. Te estoy hablando desde el 2000. Ay, no sé, como por ahí del 2017, 2015 más o menos, 17, entre 17 y 19, más o menos. Fui a una sesión con él porque yo tomé un taller de cuarzos. O sea, amo los cuarzos, siempre estoy rodeada de ellos. Es un lemuriano que me encanta, un lemuriano cristal. Y después me enteré por el de las regresiones. Entonces fui a una de las regresiones y ahí me dijo, creo que me dijo 3 o 4 de mis vidas. Y justo eso es lo que él me dijo. Te voy a decir qué vidas, o sea, las vidas que yo veo que te están afectando las decisiones o las experiencias que pasaste en esta vida, que te están bloqueando para no avanzar. Entonces, en una de ellas, digo, se va a sonar muy loco y así, pero así pasó. Y aquí el libro lo dice. Y esto es un psicólogo. Entonces me dijo, en una vida pasada tú fuiste un druida. Y yo, un druida, ¿qué es esto? Yo no lo sabía ni pronunciar. Entonces me dijo, ¿has conocido las piedras que se llaman Stonehenge? Y yo, no, tampoco. Y entonces las busco en su celular y me enseñó las piedras y me dijo, mira, estas son, sí, sí, las he visto en la tele. Me dijo, pues tú eras un druida. Y como druida le tenías miedo al mar. Y yo, no, pero ya no le tengo miedo al mar, ahorita ya entras al mar, y yo sí entro al mar y disfruto y nado, sí me da miedo sentir cosas en los pies, o sea, si yo voy descalza, obviamente en el mar sin water shoes, y descalza en el mar y siento algo que se mueve, inmediatamente me salgo del mar. Sí, sigo teniendo como ese miedillo a que me salga algo,
No sé exactamente qué pasó porque ya no fui a sesiones con él, como que en ese entonces mi conciencia no estaba tan desarrollada y tenía miedos y elegí ya no ir con él, solamente tomé una sesión, pero sí me dijo eso del druida, me dijo que fui una bailarina en Austria, una bailarina de ballet, entonces muy estricta, muy, demasiado rígida y me acuerdo, de hecho, hasta si tú me ves caminar, estoy así toda recta como tablita y si tendía a ser muy cuadrada y a hacer todas las cosas porque tenían que ser así. Entonces he aprendido a fluir, a soltarme, a soltar el control. Y también me dijo que era un señor juez de Londres que tenía la peluca esas blancas. Dijo, ay, mira, te veo como eres un juez, eres hombre y tienes de esas pelucas blancas y eres un juez muy estricto. Y yo, wow, y pues mira, más o menos me acuerdo de las pelucas de los jueces de Londres. Así que bueno, ya tuve una vida en Austria, tuve una vida como druida, que no sabía, que esto me emociona y me gustaría conocer más de esa vida de druida. Y bailarina de ballet, amo el ballet y en esta vida quise estudiar ballet y mi mamá no, pues no me lo concedieron mis papás. Mi mamá decía que si yo me metía a estudiar ballet y era bailarina, se me iban a hacer feos los pies. Y yo, Vanessa, mi nombre Vanessa, vanidad. Entonces, ¿cómo voy a tener feos los pies? No, o sea, yo soy muy vanidosa, ¿no? Hasta en el nombre viene la vanidad. Entonces, descarté el ballet, pero amo, me encanta ir al show de ballet. Entonces, me hizo sentido las conexiones de esas tres vidas pasadas que ahorita recuerdo con esto del libro. Qué interesante, ¿no? Gonzalo, te voy a buscar los datos y si te interesa, me los pides. Creo que sí, todavía sigue aquí en Monterrey y es muy bueno. Dice aquí, el aprendizaje prosigue al otro lado. Me contestó George, convertido ya todo en un experto y su oportunismo me alegró. Vamos perfeccionando técnicas y desarrollando nuestras aptitudes. Es un proceso que no tiene fin. En todas las vidas que recordó había temas recurrentes, la violencia, la ira, el dolor físico, los maltratos, las constantes amenazas de muerte, que tenían sus paralelismos con la vida actual. Cuando consideró todas esas experiencias previas en conjunto, cayó en cuenta de que su estilo de vida iba a acabar con él. Bebía demasiado, tenía que controlar la tensión arterial y podía sufrir otro infarto. Y debido a los ataques de ira, correría el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Todo eso requirió casi 2 años de intensa terapia, tras los cuales hubo sesiones periódicas, pero a medida que George asumía esas nuevas percepciones con otros instrumentos terapéuticos que le ofrecía, como discos compactos de relajación, ya tenía el placer de comprobar cómo empezaba a cambiar. Aprendió a relajarse más gracias a la meditación formal, algo a lo que, lo que había recomendado antes, pero él se negaba a hacer. Observó que se comunicaba mejor con los empleados de la oficina. Aseguraba que se le daba mejor escuchar y aceptar los contratiempos sin oponerse y hecho un basilisco. Incluso cuando acababa cuando acababa sintiéndose presa de la ira, los ataques eran más breves y menos violentos. Conseguía relajarse de vez en cuando y a la hora del almuerzo se ponía uno de mis compactos en el despacho y le pedía a su secretaria que no lo interrumpiera. Recuperó la afición al golf, a la pesca y empezó a ir a ver partidos de béisbol de los de Florida de Marlins. Físicamente, George también experimentó una mejoría. Le bajó la tensión, el corazón empezó a funcionar con mayor normalidad, se puso a hacer ejercicio, bebía menos y comía alimentos más sanos. Todo eso lo hizo de común acuerdo con su esposa, a la que yo a veces pedía que acudiera a nuestras sesiones, donde confirmaba el progreso de su marido con una gratitud tan sincera como la de él. Pasó lo mismo con sus hijos. George se estaba convirtiendo en padre, amigo y guía, y ya no era un dictador. Un cambio dio pie a otro, y al poco tiempo se dio una progresión de cambios, lo que denominamos bucle sinérgico.
Un éxito daba lugar a otro. He vislumbrado el otro lado, me contó. Me he visto en una vida futura. Era maestro de muchos niños que me apreciaban. Era una vida feliz. Estaba muy satisfecho. Las técnicas que aprendí allí me ha podido aplicarlas en esta vida física y he visto otro mundo. Apenas si distinguía. Había estructuras cristalinas, luces y gente, no sé, como rayos de luz. Me quedé atónito. Como ya he dicho, eso sucedió antes de empezar a llevar a pacientes hacia el futuro de forma intencionada. En aquel momento me pareció que su visión debía de haber sido una metáfora, un símbolo de lo que deseaba su alma en el presente. O puede que simplemente un sueño inducido por el trabajo que habíamos hecho con su pasado. Y, sin embargo, quizás lo que vio fue literalmente cierto. Al finalizar la sesión escribí, ha conseguido curar su corazón espiritual además del físico. Su cardióloga, Barbara Tracy, me confirmó la parte física y yo, por mi parte, sabía que George había recuperado la esperanza. De repente, la vida tenía sentido. La espiritualidad se convirtió en parte de su carácter psicológico y la familia era importante, los amigos y los compañeros y el placer. Aquí voy a hacer una pausa porque estamos hablando de los cuerpos. Normalmente tendemos a atender solamente el cuerpo físico. Voy al doctor, me dan pastillas, me dan medicamentos, pero no me curo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Quiere decir que tu síntoma o tu conflicto no está precisamente, perdón que haya tanto ruido, pero estoy moviendo aquí unas cosas porque te voy a enseñar una lámina. Porque precisamente tú estás hecho de un cuerpo, de una materia, pero no nada más tienes esto, también tienes energía, también tienes un alma. Y aquí se reflejan los 7 cuerpos. Lo voy a poner aquí. Estos son los 7 cuerpos. Se manejan con 7 colores. Aquí, les voy a acercar. Este es el cuerpo humano y estos son los 7 cuerpos. Entonces, esos 7 cuerpos enferman también, no nada más el físico. Entonces, cuando tú atiendes solamente la parte física y no estás sanando tu parte emocional, en este caso, como lo hizo George, pues vas a seguir enfermo, vas a caer en demasía, porque a veces tu mal no es físico, a lo mejor tu mal es espiritual, a lo mejor es crístico, a lo mejor es celestial, a lo mejor es astral, a lo mejor es etérico, a lo mejor es mental. Entonces, el hacerte un diagnóstico previo es así como cuando vas al doctor general, que te dice, ay, no, pues le duele el estómago, lo voy a transferir con el gastroenterólogo, porque él es el que se encarga. Justo de que, ok, es que su mal es mental, lo voy a transferir con el psicólogo, lo voy a transferir con el terapeuta, pero normalmente no hacemos eso. Normalmente solamente aceptamos la medicina como una ley. Ojo, no estoy en contra de la medicina, simplemente estoy a favor del que todos somos uno y de que tu cuerpo tiene 7 cuerpos más a trabajar. Entonces, si estás sanando la parte física, ¿cómo estás sanando la parte mental? ¿Cómo estás sanando la parte espiritual? Hazte conciencia. Y eso del todo somos uno es justo eso, que la medicina no esté separada de la terapia, que la terapia no esté separada del espíritu, que el espíritu no esté separado de lo mental. O sea, todos somos uno. Cuando todo el mundo lleguemos a ser en conjunto todo, es cuando vamos a avanzar. Cuando todo es amor y que no todos nos estemos tirando de que no, eso que tú vendes no sirve, no, eso que tú estás haciendo es mentira, no, eso que tú estás haciendo es plebada, no, la medicina no sirve. No, o sea, cuando dejemos de juzgar y al contrario integremos todo esto para sanar esta bella máquina humana, todo va a cambiar y vamos a empezar a avanzar. Entonces, tú ya estás aquí, llegaste hasta esta parte de la lectura, estás siendo consciente, trabaja, conecta,
que te revisen qué parte de tu aura, de tus cuerpos es la que está lastimado para que lo atiendas con el experto que debes de ser. Entonces, si tu cuerpo físico está mal, ve con el médico, no nada más temas espirituales. Si tu cuerpo espiritual está mal, ve con alguien que te haga las limpias, con un reikista, con un nivelador de energía. Eso es lo que hay que hacer, atender lo que hay y todo eso te lo pueden revisar. Yo también lo puedo hacer y te puedo indicar con quién ir, abajo a través de del péndulo y con eso lo podemos encontrar. Así que eso lo estoy implementando en mis terapias. Eso es algo nuevo, es una experiencia que acabo y una información que acabo de recibir y dije, vamos a implementarla, ¿por qué no? Así que de aquí que se me había olvidado, voy a tener promoción en las terapias. Estamos del 12, hoy 12 de marzo hasta el día 20 de marzo. Las terapias van a tener un gran descuento. Un gran descuento. Así que escríbeme. No sé si puedo decir precios aquí o valores, pero mándame un mensaje. Vale, a mí me interesa tomar terapia de biodescodificación contigo. Me interesa tomar terapia energética contigo. Escríbeme un mensaje directo y te viene el live. Quiero el precio con descuento. ¿Ok? Escríbeme. Continuamos para ya seguirle porque ya me tardé demasiado. Ya estaba preparado para el siguiente paso de su evolución. Cuando el cuerpo de George muera y su alma esté lista para regresar, estoy convencido de que su nueva vida tendría un nivel superior. Será casi con toda seguridad más tranquila que las que ha vivido antes. Si no hubiera revivido y si no hubiera revisado y comprendido las lecciones de sus vidas anteriores, habría tratado más de alcanzar esa etapa. Quizá tendría que haber pasado varias vidas más en un estado de rabia y violencia antes de descubrir por sí mismo las verdaderas que le enseñaron sus regresiones. Su terapia finalizó y ya no acude a la consulta. Si lo desea, no me importaría hacerle una progresión, no por motivos terapéuticos, sino para que viéramos cómo serán sus nuevas vidas no violentas. La existencia actual de George cambió cuando renunció a la ira y a la violencia, sus mayores problemas. Las vidas presentes y pasadas de otros pacientes demuestran que el cambio es posible en una docena de aspectos distintos de la existencia y, por extrapolación, en cientos más. No es habitual que una persona aprenda más de una lección en una misma vida, aunque suelen presentarse en atención residual a varias. Para este libro he separado las lecciones en grupos diferenciados, si bien tienden a solaparse y a evolución, y la evolución en una puede fomentar el avance de otras. Las historias que aparecen a continuación son ejemplos extraordinarios de cómo están determinadas las personas y han evolucionado hacia nuevas vidas que les han llevado a planos superiores y que con el tiempo las transportarán hasta el nivel supremo. Hemos terminado y finalizado el capítulo número 2. Gracias que llegaste hasta aquí. Gracias por escucharme, a ti que ves en grabación, a ti que lo ves en grabación. Muchas gracias, continuamos. Y bueno, he hecho conciencia de esta situación que dije, si vemos un capítulo por semana, pues nos vamos a llevar varios meses. Entonces, quiero agregar 2 días más a la semana para leer, ya no nada más sea martes de lectura, sino también agregar algún jueves y algún domingo o algún sábado para darle más prisita a los libros y podamos terminar con mayor velocidad y tener más conocimientos sobre esto. Gracias que te quedaste hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima. Y me falta siempre decirles que seas feliz, que encuentres la felicidad y sepas su causa, que seas libre de sufrimiento y que encuentres su causa. Nos vemos, bonita noche, bye.